Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Presente. Colín Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Cruz José. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Domínguez Fortanel. No. Duarte Razo. Flores López. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos. Presente. Néstor. García Villalobos Valeria. Presente. González Fregoso. González García. Guardián Sánchez. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Herrera Ponce. Herrera Soto. Profesor, me pidió Alejandro que le comentara que se fue la luz en su casa y no podría entrar a la sesión. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez. No, Lugo Fitz. Lugo Fitz. Karime. Martínez Marcial. Moreno Velázquez. Aquí, profesor, buenos días. Buenos días. Ortega Rosas. Ortega Rosas. ¿No? Presente, buen día. ¿Perdón? Yo presente, buen día. Ah, ya. Buen día. Buenos días. Ortega Rosas. Alma Díaz. Presente, buenos días. Buenos días. Rafaela Chula. Torres Pérez. Torres Ramos. Presente, profesor. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Villaseñor Sánchez, ¿no? Y Villegas Vicente. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya, no haya escuchado su apellido? Yo perdón, profe. Karime Domínguez. Domínguez, ajá. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión anterior. Solamente un anuncio para... No sé si ya revisaron su Blackboard, pero... Primero ya tienen los videos, ya regulé el curso, entonces ya tienen los videos hasta lo que llevamos con la sesión anterior. Y tienen la siguiente lectura, que sería la 5, que es lo que vamos a, esperemos, comenzar a ver hoy. Es una lectura muy larga,
pero no vamos a ver toda, por lo menos no en términos de la sesión. Es de este handbook, The Handbook of Dialectology, y vamos a leer 2 capítulos. Vamos a leer un capítulo para la sesión, que sería este, Dialects of British and Southern Hemisphere English, que es el que vamos a revisar. La fecha límite para la lectura sería el 18 de noviembre del 2021, y vamos a tratar de contemplar lo siguiente: el número de variantes que distingue el autor en el territorio del Reino Unido, cómo secciona el Reino Unido y cuántas variantes puede identificar a partir de esa división que realiza. ¿A qué le denomina el autor variante del hemisferio sur? ¿Y cuáles son los rasgos fonológicos asociados, ahí debe decir asociados, a cada una de las variantes identificadas? Tanto las variantes del hemisferio sur como las variantes que identifica en el Reino Unido. Y el siguiente capítulo, que es Dialects of North American English, ese no lo vamos a revisar en la sesión, pero van a tener que leerlo para el examen final. Es la lectura más larga. Tampoco van a venir muchas preguntas sobre esto, probablemente 1 o 2. De los conceptos principales, no, tampoco van a ser tan específicas. Tal vez regiones en que se dividen el inglés norteamericano, etcétera. Pero la que sí vamos a revisar de manera detallada va a ser esta. La fecha de lectura sería para el 18 de noviembre. Y nada más quiero que me digan si pueden descargar el documento, por favor. ¿Sí lo pueden descargar o nadie me está haciendo caso? ¿Sí? Ok. Nada más para saber, porque hay veces que no. Y vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahora para el día de hoy, teóricamente todos ya terminaron la lectura, entonces no debería haber ninguna situación con relación al repaso. Guardián Sánchez. Sí, profe. ¿Qué me puedes decir sobre la distinción entre lengua y dialecto? Bueno, en la lectura dice que pues prácticamente hay muchísimos aspectos que hacen que sea un poco difícil dar una definición completa. Entonces, digamos que la principal diferencia es que existen variantes y que por lo tanto todos hablamos una variante de acuerdo a a la a la locación geográfica en la que nos encontremos. ¿Esa es la distinción entre dialecto y lengua? Que, bueno, en la lectura dice que una lengua es la suma de todos sus dialectos, ya que los dialectos dependen de, pues, bueno, sí menciona el aspecto de la autonomía y de la dependencia. Entonces, digamos que los dialectos dependen entre sí para formar una lengua. Ok. ¿Y qué características tendrían los dialectos con relación a la lengua o cuáles sería una distinción más fina?
sería el aspecto geográfico y el aspecto sociocultural. A ver, descríbeme esos dos aspectos en términos de lengua y dialecto. En la lectura mencionaba que el aspecto geográfico se mencionaba por de acuerdo de la región, se mencionaba más que nada creo que es sobre el continuo, que dependiendo Ujú. de qué tan lejos o qué tan cerca se encuentre un se encuentra una persona, más cambia el, el acento. Y en el aspecto social sería de acuerdo, bueno, la lectura daba el ejemplo sobre las clases sociales. Ujú. Ok. Borja Rosas. Borja Rosas. Borja Rosas. A la una. La veo por ahí, pero no me contesta. Borja Rosas. A las dos. Y Borja Rosas. A las tres. Ok. Cardoso Zamora. Sí, profe. A ver, ayúdale a tu compañera. ¿Qué más? Con relación a lengua y dialecto. No sé, profe, no se me ocurre. ¿No? Bueno, no era de ocurrírseles, ¿no? Teóricamente tendrían que haber revisado la lectura y las presentaciones, chicos, ¿eh? Por lo menos lo que pudieron haber capturado. Ujú. Duarte Razo. A ver, ayúdanos. ¿Qué más sobre dialecto y lengua? Distinción entre dialecto y lengua. ¿Qué más dice el autor con relación a eso?
¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir con que es poco técnico? ¿Por qué es poco técnico el concepto? Ujú. ¿Qué más? Ujú. ¿Y con relación a dialecto? Además de lo que ya comentó tu compañera. ¿Qué más? Las diferentes formas en la lengua. Ujú. A ver, Axel. Sí, gracias. Sí, como habían mencionado, una lengua es el conjunto de dialectos y Ujú. esto se diferencia en el sentido de que un dialecto es la variación que tiene una lengua porque, por ejemplo, como estas palabras que usamos distinto, ¿no? Por ejemplo, en el inglés británico que usan lift y en el estadounidense elevator para decir elevador, ¿no? Son estas Ujú. distinciones, pero al final de cuentas siguen siendo una misma lengua porque son inteligibles entre sí. O sea, aun cuando se habla aunque utilizan distintas palabras o utilizan los tiempos de manera distinta, también como nosotros y los que hablan español peninsular, seguimos entendiéndonos unos con otros, por eso se sigue manteniendo como una lengua. ¿Y el dialecto dónde entraría ahí? El dialecto sería esa diferencia en acento, o sea, en dónde ponemos el acento en las palabras, de las palabras que utilizamos. Y iba a decir otra cosa. A ver, el acento de las palabras que utilizamos y las construcciones gramaticales que utilizamos. Como, por ejemplo, los españoles que dicen, lo he dejado sobre la mesa para hablar de un pasado eh, cercano. Y nosotros decimos, lo dejé sobre la mesa, al final nos seguimos entendiendo. Ellos dicen vos y nosotros decimos tú. Y al final esta es la diferencia dialectal, pero podemos hablar unos con otros y entendemos bien a qué nos estamos refiriendo. Incluso con lo del acento me refiero también, los argentinos, los chilenos, no recuerdo bien,
que hacen un cambio en la acentuación de las palabras. Ujú. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Axel? ¿O los que leyeron y estuvieron en la sesión anterior? A eso nos referíamos con lengua y dialecto. ¿Sí? Ok, y entonces cuando decíamos que es que mencionaba Jocelyn, es un concepto poco técnico el de lengua. Cuando lo usa Axel, ¿lo está utilizando de manera poco técnica? Pues es que también se comenta en la lectura sobre o sea que también se diferencia una lengua por razones políticas y geográficas, ¿no? O sea, no únicamente por cómo sea una lengua. O sea, sí pueden tener estas diferencias, pero también tiene que ver la historia y la cultura. De acuerdo a las definiciones que habíamos visto, las diferencias que identificas entre el español peninsular y el español mexicano, ¿serían dialectales o variantes? Serían diferencias dialectales, ¿no? Y al final, por ejemplo, nosotros tenemos otro tipo de palabras porque ya se combinó con las lenguas prehispánicas bueno, que están aquí, pero sigue siendo una variante dialectal, ¿no? O sea, al final seguimos teniendo como, pues sí, al final es el mismo idioma, en realidad. Ujú. Ojo, porque yo no digo que esté muy bien o esté mal. Son términos que podemos utilizar relativamente de manera arbitraria, pero de acuerdo a lo que vimos en la lectura, esos serían variantes, perdón, dialectos. Dice por aquí Edna que no, que serían variantes. ¿Quién más está de acuerdo con Edna o con Axel? Yo diría incluso, perdón, que la Ajá. lectura nos da o sea, sí intenta delimitar esto, pero de cierta manera como que, al menos yo lo siento así, como que se queda en un sentido de que es como mucho a consideración este hecho. O sea, porque nosotros no podemos distinguir en qué momento la historia o la geografía histórica hacen este cambio, ¿no? Entonces, o sea, sí, tal vez un autor lo pueda delimitar de cierta manera, pero eso no significa que en realidad esté bien o que nosotros estemos bien, claro, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos menos estudios que ellos sobre el tema. Pero, o sea, sí siento que al final queda muy a consideración en ese sentido. Justamente por eso, porque queda muy a consideración del investigador que esté haciendo la distinción, nosotros en un principio no podemos manejarlos de manera tan arbitraria, porque no estamos en ese nivel, ¿no? Los utilizamos de manera arbitraria cuando comenzamos a manejarlos. Entonces sí, efectivamente lo deja a consideración, pero también da rasgos muy particulares de lo que él, por lo menos, o ellos, más bien porque son dos autores, distinguen entre variante y dialecto. Por tanto, de acuerdo a esas definiciones que dan, ¿ante qué estamos? ¿Ante variantes o ante dialectos? ¿Quién da más? Por aquí también dicen, concuerdo en eso, no lo especifica, ajá, sí. Yo digo que es variante, variantes, ¿quién más? Eduardo dice que es que el dialecto ya se mete con el punto de vista gramatical y léxico y la variante ya es algo más político y cultural. ¿La variante es algo político y cultural?
Es más, si regresamos a los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿cuál sería el concepto que efectivamente, de acuerdo a lo que dice Axel, podríamos utilizar de manera menos específica y más arbitraria? ¿La variante no estándar? Ay, perdón, ¿cuál? ¿La variante no estándar? ¿Variante no estándar? No, chicos, variante no estándar. ¿Variante no estándar es un término relativo? Gracias. ¿Variante no estándar es un término relativo? Y por ahí dicen que es más social. ¿Qué es lo más social? Lo acaban de decir, me sorprende porque lo acaban de decir. Entonces, ahorita que me digan que la variante sería más social o política, yo les preguntaría, entonces la compañera o el compañero, perdón, Axel, que dijo que la lengua se define por factores políticos y socioculturales y que por eso es un término poco técnico, ¿es incorrecta? Es que ¿Lo que se define de esa manera es la variante? Es que una variante, por ejemplo, del inglés no sería el General American y el Received Pronunciation, pero que al final siguen siendo también una variación dialectal y una variación dialectal únicamente sería, por ejemplo, el acento que nosotros tenemos aquí como chilangos o el que tienen como regiomontanos o como costeños y todo eso. Ajá, exactamente, eso sería una variación regional, pero ¿eso es político siempre? ¿O es lo principal para distinguir una variante? Pues eso Es sería decir, cultural, cuando ¿no? vayan a hacer la lectura sobre el inglés británico, ¿ustedes esperan que les hablen de política y de social? ¿Y de lo social? ¿Cultural? Pues cuando aprendemos una lengua sí nos van enseñando un poco de las costumbres, ¿no? Y es que también depende de en dónde se estudie, cuál es la lengua que estén enseñando, o bueno, cuál es el dialecto que estén enseñando su variante. No hablaría del todo de eso, pero sí tocaré un poco esos temas. Y si lo ponemos por regiones sería geolectal. Ok, después de que hagan la lectura me dicen cuál sería la definición de variante, ¿no? Porque justamente ahí les preguntaría yo, ¿les está hablando el autor de fenómenos políticos y culturales? Vamos a continuar para pasar un poco rápido esto porque si no nos vamos a atrasar mucho. Conceptos claves, dialecto, efectivamente subdivisiones de una lengua particular, solamente que no hay que entender el dialecto como inteligibilidad mutua. Recuerden que este sería una de las características principales, por eso la pregunta que le hacía Axel, porque efectivamente nosotros nos podemos entender con un hablante del español peninsular, a pesar de que haya ciertas diferencias, no profundas, porque no son diferencias profundas, en cuanto al léxico y ciertos usos. Y fonética también hay algunas diferencias. Pero al final del día no dejan de ser variantes mutuamente inteligibles, ¿no? Si van a España, les costará un poco de trabajo a lo mejor adaptarse en un principio, pero es muy probable que rápidamente logren comunicarse de manera adecuada con esas personas. Sin embargo, eso no quiere decir que en términos generales podamos definir un dialecto a partir de su inteligibilidad mutua. Porque como habíamos visto, y vamos a revisar un poco con el asunto del inglés, no necesariamente esto siempre ocurre. Vamos a tener variantes dialectos que se van a alejar mucho más de lo que nosotros estamos hablando de manera regular y que tengan diferencias gramaticales, sintácticas, léxicas, etcétera, no quiere decir que no pertenezcan a la misma lengua. Incluso podríamos no entendernos con esas personas. Vamos a ver, les hablé del Spanglish y les estaba yo hablando de la lengua en España y les decía que el vasco no, el catalán, ¿no? Que es el catalán, que es una de las lenguas de un pueblo independentista en España que justamente tiene la característica
de ser muy similar al español, pero que necesitaríamos estudiarlo para poder entenderlo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta como un dialecto, y dependiendo mucho, aquí sí, de factores políticos, si un dialecto lo consideramos como parte del español o como una lengua independiente, ¿no? Déjame ir al chat porque escucho que hablan. Hablamos las dos cosas, hablamos una lengua y hablamos un dialecto. Hablamos una lengua porque política y socioculturalmente decidieron que nuestra lengua oficial es el español, y hablamos un dialecto porque hablamos un tipo de variantes o hablamos un tipo de variante del español, ¿no? Y muchos grupos sociales en términos latinoamericanos y peninsulares hablan variantes del español y pertenecen a al mismo dialecto que nosotros. Por eso les decía, sí son términos relativos, pero de manera provisional o de manera inicial tendríamos que utilizarlos de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, nuestra variante del español formaría parte del mismo dialecto que a lo mejor la variante de, porque incluso vamos a ver, en España, que es en donde se puede ver más esta variación, en los andaluces también hablan un español que ya no entendemos del todo, ¿no? Ahí se escucha mucho más el parecido con el español, pero para un hablante normal, digámoslo así, del español, en términos de nosotros o los peninsulares, ese español es extremadamente extraño. Entonces, en esos términos, nosotros hablaríamos una variante dialectal muy similar a la del español peninsular. Estaríamos en el mismo dialecto porque nos podemos entender, aunque sean dos variantes distintas, ¿sí? Sí, dime, Diego. Bueno, profe, esto ya es más una duda que, por ejemplo, no sé si haya un país, o por ejemplo, no sé si el náhuatl se considere que sea solamente 100% una lengua o 100% un dialecto, o sea, que no tenga como de las dos como nosotros. A ver, chicos, ¿por qué tendríamos que reprobar a Diego desde ahorita en el curso? ¿Qué dijimos la sesión pasada? ¿Quién le quiere ayudar a su compañero? ¿O quién le quiere contestar esa pregunta a su compañero? ¿Qué es lo que estaría en el fondo de la pregunta de Diego? Pues empezaría porque el náhuatl sí es una lengua, ¿no? ¿Y cuál es la presuposición que está en la pregunta de Diego que discute justamente el autor? Que se consideraría un dialecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión que hace el autor con respecto a esa palabra? Me parece que es justo al principio de la lectura que menciona que esto es, o sea que las personas utilizamos dialecto para menospreciar una lengua. O sea, como para decir, por ejemplo, nosotros como supuestos letrados del español, decir que los que no, o sea, que los de los pueblos o quienes hablan una lengua indígena hablan dialecto, porque es una manera de decir que, no, que nuestra lengua es mejor o algo así, ¿no? Exactamente. Porque la palabra del dialecto la utilizamos de manera despectiva y presuponemos justamente esto, ¿no? Porque es una lengua minoritaria o se habla o lo hablan muy pocos, entonces hay que distinguir, ¿es una lengua o es un dialecto? Es una lengua, porque tiene otra gramática, tiene otra sintaxis, tiene otro tipo de morfología, es una lengua propiamente dicha. Que, digamos, la historia haya disminuido su población es otra cosa, pero sigue siendo una lengua, ¿sí? Aunque no tenga sistema de escritura o no tenga sistemas orales, sigue siendo una lengua, y en muchos sentidos también hemos visto, o por lo menos esa es la idea un poco que se quiere dejar aquí, porque también lo vamos a ver en Francia ocurre exactamente el mismo fenómeno. Estas lenguas minoritarias son sometidas por la variante estándar de un país, ¿no? Porque se pretende la homogeneización cultural. Entonces la idea es intentar que esos hablantes de otras lenguas comiencen a hablar español para que se incorporen a una sociedad a la que en un principio, con todo el derecho del mundo, no pertenecen.
porque hablan otra lengua y tienen otro tipo de sistemas culturales. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas, porque ese es justamente lo que discute el autor, ¿no? Desde el principio, si leyeron, se habrán percatado de eso. No podemos utilizar el término dialecto para hablar de las lenguas indígenas o de las lenguas minoritarias, porque son lenguas propiamente dichas, ¿sí? Porque tienen su propia sintaxis, gramática, etcétera, ¿vale? No sé si eso responde tu pregunta, Diego. Yo tengo una duda relacionada. Ajá. ¿Por qué en ciertos sistemas políticos se utilizan ambos? O sea, es decir, si nosotros buscamos sobre estas lenguas en la página del gobierno, claro, sí aparecen como lenguas. Pero, por ejemplo, si alguien se va a inscribir a una escuela pública, el directora de esa escuela tiene que llenar un formato y una de las preguntas es si habla un dialecto, refiriéndose a estas lenguas. Y al final, pues es el mismo sistema político. Porque es una lucha ideológica en muchos sentidos, ¿no? O sea, también depende, es como les digo, yo les puedo aquí estar diciendo esto, pero eso no quiere decir que les vaya yo a hacer cambiar la idea, ¿no? La idea de las personas que utilicen esta palabra de manera peyorativa, porque también es una cuestión ideológica. Primero hay que reconocer que esos pueblos tienen una lengua indígena y es algo que en muchos sentidos muchos tipos de activistas, etcétera, han luchado para que eso ocurra. Claro, en términos de carga administrativa es mucha, porque imagínense que un gobierno como el de México tenga que traducir las leyes y todo a las 60 y tantas lenguas indígenas que existen en el país. Por eso son muy reacios a hacer este cambio. Pero muchos de los cambios políticos con relación a esto tiene que ver con el reconocimiento de que una lengua indígena merece un estatus de lengua, aunque no sea nacional, por lo menos sí que se considere como un medio de comunicación y que por tanto se requiera, porque eso es lo que se comienza a realizar, educación en esta lengua, literatura en esta lengua, medios de comunicación en esta lengua. Entonces determinados estados, determinadas zonas de la República comienzan a generar un contexto para que las lenguas indígenas no mueran y entonces su comunidad pueda seguir manteniendo vivas ese tipo de sistemas lingüísticos. Pero eso no quiere decir que en todos los estados ocurra y que no todas las personas estén en la misma disposición de aceptar esto. Depende mucho de situaciones ideológicas. O sea, sigue siendo una lucha. Es como dicen, no porque esté en un papel significa que ya va a ocurrir. Pero tienen que dar... Ajá. Perdón. Si México en sus leyes sí lo tiene como que, o bueno, no sé si en sus leyes, pero México sí tiene dicho que tiene 69 lenguas oficiales. Eso no tendría que ser ya algo más de peso para cambiar esto, porque bueno, al final pues ya se consideran oficiales, ¿no? No es simplemente como que se encuentren estas lenguas en el territorio. Sí, yo te contestaré un poco con otra pregunta. ¿Las leyes siempre se cumplen en este país? La idea es que sí, ¿no? Y la realidad... Sí, no, pues no. Y la realidad es que a veces, ¿no? Entonces... Dependiendo de la conveniencia. Exactamente, tiene que ver con esto y tiene que ver con las ideologías. Que la ley lo diga no significa que pase. Y esto lo vemos también claramente en Francia. En Francia también ocurre exactamente lo mismo con las lenguas regionales. Ya veremos eso en esa parte. Pero tiene lenguas regionales, se hizo una tarea incansable para borrarlas desde el principio de que se inició la República Francesa, e incluso desde antes. Cuando se instauró la lengua estándar, se hace una tarea de alfabetización, porque así es como se llama, para acabar con estas lenguas regionales. Y hasta ahora que comenzamos a discutir esta situación de si lo vemos, ¿no? De si hubo genocidio, de si no lo hemos visto con todo lo que ha pasado sobre la estatua de Colón, y si que nos tienen que pedir perdón, y si no, etcétera, ¿no? Cuando ocurre toda esta discusión política es cuando se comienza a ver que hay pueblos
que no tienen o no tendrían por qué adoptar la lengua nacional. Y entonces es cuando comienzan estas leyes, pero para quitar toda la carga ideológica y política que se ha creado en términos de deshacernos de este tipo de lenguas, porque así es como se concebía, incluso en términos de personas, porque también así ha ocurrido en muchos sentidos y todavía lo vemos en la discriminación, pues es muy difícil de desarraigar, ¿no? Entonces, que esté en la ley no significa que se aplique siempre, pero por lo menos es un paso, ¿no? Y por eso les digo, o sea, una de las ideas también un poco de esta presentación es ir cambiando esa perspectiva, ¿no? Que ustedes también sean conscientes de esta problemática, porque es un poco, les digo, no ocurre nada más aquí, es también, no me acuerdo quién había mencionado la sesión anterior, creo que Alejandro, pero no me acuerdo si, creo que sí. El documental que esperemos ver sobre Canadá, en donde tenemos gente que habla francés, gente que habla inglés. No tenemos lenguas indígenas porque ahí sí literalmente los mataron, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá, ahí sí hubo masacres literalmente. Una de las cosas que sí hicieron los españoles fue, en un principio evidentemente sí hubo mucha muerte, pero también después hubo muchas personas que trataron de conservar cierto patrimonio de las culturas que se encontraron aquí. Pero en Estados Unidos y en Canadá, obviamente todavía existen pueblos, pero ahí sí literalmente barrieron, ¿no? Entonces en Canadá dejaron exactamente como las lenguas minoritarias que hay en toda Europa. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso se decía, creemos que son como límites muy establecidos, pero tenemos muchas de estas situaciones. En Canadá tenemos esta parte en donde vemos que la comunidad francesa es relativamente pequeña, bueno, los que hablan francés, porque todos son canadienses, pero hablan francés. Es relativamente pequeña en comparación a todas las personas que hablan inglés, y sin embargo se da esa lucha ideológica entre si debemos hablar inglés, debemos hablar francés, o debemos ser un país bilingüe. Y eso está en la ley. Desde 1960 y cacho está la ley del bilingüismo en Canadá, pero eso no quiere decir que ocurra, ¿no? O sea, ni que la educación sea 100% bilingüe, ni que todo el mundo quiera aprender las dos lenguas, ni que todos vean con buenos ojos a los otros, ¿no? O sea, por ejemplo, los que hablan inglés no ven necesariamente con buenos ojos a todos los que hablan francés y viceversa. Hay gente que sí, pero como aquí, hay gente que simplemente no. Entonces es un problema cultural general, ¿vale? Vamos a seguir porque si no, no terminamos. Lengua, término poco técnico por razones socioculturales, políticas, como lo acabamos de ver, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué consideramos que hablamos español? Por delimitaciones geográficas y políticas. Pero no todos hablamos español, por lo menos en México, 60 y cacho lenguas indígenas, y no todos hablamos el mismo español. ¿Quién decide que en México se habla español? ¿O quién decide que en Estados Unidos se habla inglés? Pues es una cuestión política y sociocultural. Ok, a esto sí los vamos a preguntar. Bueno, no, habíamos visto el de variante, que es el otro que queda duda. Este es el término comodín que yo les dije, ¿no? Es un término neutro que podemos aplicar a cualquier clase particular de lengua que deseemos considerar por algún motivo como una entidad individual. La variante del español chilango, la variante del español mexicano, la variante del español peninsular, la variante del español de Cádiz, la variante del español de Andalucía, la variante del español de Colombia, de Bogotá, etc. Variante es el término comodín que podemos utilizar para cualquier tipo de porción lingüística que queramos considerar como una entidad individual. Luego tendríamos el acento. Aquí es muy importante que no se confundan con esto. Acento es un modo en que un hablante pronuncia y por tanto se aplica una variedad que es fonética y fonológicamente diferente a otras variedades. De hecho, cuando lean la lectura del inglés, se van a dar cuenta de la relación intrínseca que hay entre un acento y una variante. En términos fonológicos y fonéticos,
un acento o un tipo de acentuación siempre, bueno, acento en términos de lo que está aquí descrito, va a distinguir una variante de otra. Los rasgos fonéticos, fonológicos, etcétera, que distingan esa variante, va a distinguir a las otras. Y luego el término dialecto, que aquí sí en términos más específicos ya dijimos, ¿no? Van a ser variedades que son diferentes desde un punto de vista gramatical y quizás léxico, además de fonológico de otras variedades. Cuando uno dice gramatical, ojo, aquí puede haber grados. Es un poco como lo que decía Axel, ¿no? En el español mexicano ocupamos determinadas estructuras gramaticales como los tiempos verbales. Y nada más una cosa muy sencillita, los tiempos verbales. Y en el español peninsular se hace de otra. Ok, esa es una variación gramatical, podríamos decirlo así, que distingue nuestra variante de aquella. Pero si buscamos más, vamos a encontrar varias. Pero eso no quiere decir que sean tan profundas como para que cambie necesariamente la comprensión. Entonces, ahí es donde entra el asunto de, bueno, de todos modos siguen siendo cambios gramaticales, siguen siendo cambios léxicos, podríamos considerar que son dos dialectos diferentes. Aunque recuerden, la inteligibilidad mutua no quiere decir que estemos necesariamente agotando la posibilidad de que haya más dialectos o que sean diferentes. Porque si nos vamos al catalán, nos vamos a dar cuenta que las diferencias gramaticales son grandes, las diferencias léxicas son grandes, las diferencias fonológicas no tanto porque se parecen mucho a nuestro modo de pronunciar, y no obstante, esa es la discusión, ¿no? ¿Es una variante del español o es una lengua de motu propio, ¿no? Es decir, es una lengua independiente. Ahí sí entramos en cuestiones políticas, porque ahí lo dialectal y lo político se revuelven. Pero es en los casos extremos en donde tenemos estas variaciones tan grandes, ¿sí? Pero que no sean inteligibles mutuamente no quiere decir que no puedan ser dialectos de la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, que el catalán sea tan distinto en términos gramaticales y léxicos, no quiere decir necesariamente que no puedan pertenecer a la familia, a la misma lengua. Se podría entrar en una discusión al respecto, pero de momento no necesariamente implica que no lo sean. Ok. Luego habíamos visto este cuadrito, un poco explicado en términos del francés, que podemos tener varios dialectos, cada dialecto con sus respectivas variantes. Aquí es un poco lo que les decía, ¿no? Aquí podríamos pensar en términos del español como, podríamos decir, variante, es que no, variante estándar, no. Dialecto A, podemos ponerle castellano para no meternos en tantos problemas, ¿no? Aquí tendríamos el castellano, que ojo, también como les decía yo la vez pasada, este es un término también político, ¿no? O sea, le decimos castellano o le decimos español, bueno, depende. Y el castellano podríamos tener la variante del español peninsular y la variante del español latinoamericano o mexicano, etcétera. Y podríamos tener en términos del español aquí al catalán, ¿no? Para quienes consideren que el catalán sea una lengua, un dialecto del español. O podríamos tener aquí al Spanglish, del que les hablaba, ¿no? Y cada una de estos dialectos podría tener sus propias variantes. A lo mejor el catalán que se habla en España es diferente al que se llega a hablar en parte de Francia, ¿no? Y lo mismo con el Spanglish. Tal vez si nos adentramos más a Estados Unidos, veremos que el Spanglish se parece más al inglés, y mientras que a lo mejor las variantes que están más cerca de México se parecen más al español, ¿no? Ahí también, dependiendo de dónde esté también los límites, ¿no? Porque tampoco es como que ocurre en la frontera. Sabemos que hay una gran cantidad de gente latinoamericana viviendo ya prácticamente en toda la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, más o menos para que esto quede claro, que sean
diferentes en términos gramaticales, léxicos y fonológicos, podría implicar que son dialectos de la misma lengua, pero esto depende, o sea, yo lo estoy diciendo en términos de ejemplo, pero aquí habría que comprobar en términos de estudios, ¿no? ¿Qué tanto se parecen? ¿Qué tanto léxico comparten? ¿Qué tanta sintaxis, morfología, etcétera, mantienen, etcétera, en términos también fonológicos, qué tanto se parecen fonológicamente, y eso nos llevaría a dar una conclusión más acertada. Pero también la discusión está en el terreno político. Ah, no, pues aquí en Cataluña hablamos algo que no es castellano y entonces por eso debemos ser independientes. Y hay discusiones lingüísticas sobre esto, ¿no? En términos no lingüísticas, así como se lo estoy explicando ahorita, de vamos a ver si son diferentes o iguales. No, ahí literalmente son iguales, son diferentes y cada quien se monta en su macho, vamos a decirlo así. Entonces, no sé si con este ejemplo quede un poco más claro el asunto. Habíamos visto esto, variante estándar. Recuerden, la variante estándar es una variante reconocida por el tipo de grupos que enarbolan esta lengua, o esta variante más bien, como la variante dominante. En términos, por ejemplo, del español en México, sabemos que la variante dominante la impone, bueno, entre comillas, porque a veces nadie le hace caso, pero también hay muchas personas que, nada más hay que ver el Twitter de la Real Academia Española, que toman esta institución como la norma del bien hablar, ¿no? O de cómo se debe hablar correctamente. Y son el estandarte más evidente de la variante estándar en cualquier país de habla hispana en el que haya, que prácticamente todos los países de habla hispana tienen una Real Academia de la Lengua. Y además están en constante comunicación. Eso es lo que produce una gran cantidad de estabilidad en nuestra lengua. No ocurre lo mismo en términos de otras lenguas, no, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia tienen reales academias españolas fuertes. Francia tiene una real academia, tiene una academia francesa de la lengua, pero por lo que yo he leído, porque tampoco es que la conozca mucho, la verdad es que le hacen caso 3 personas, ¿no? O sea, los que realmente están como en términos culturales. Pero en el español se nota mucho la influencia de la Real Academia Española y es una influencia potente. Tiene muchos seguidores, miles de dudas a lo largo del día en términos de cómo se dice algo, cómo se pronuncia algo, etcétera. La variante estándar ahí está y está institucionalizada. No solamente tenemos a la Real Academia Española, sino que además los medios de comunicación, tanto periódicos, medios televisivos, radiofónicos, las redes, etcétera, el español estándar tiene mucho de dónde agarrarse en el sentido de mantenerse como variante estándar. Y evidentemente, como les decía, son variantes que vienen de grupos militares, políticos, económicos y culturales fuertes, ¿no? Políticos, los académicos, las universidades manejan este tipo de variante estándar. Nosotros en este momento tratamos de mantenernos en la variante estándar. Era lo que les decía, ¿no? Aquí tratamos de hablar de una manera estándar, pero cuando nos vamos con nuestra familia, damos cuenta que comenzamos a relajar la pronunciación, comenzamos a relajar la sintaxis, la gramática, y utilizamos estructuras que no necesariamente utilizaríamos en una clase como esta, o que no utilizarían si van a pedir un trabajo, porque en ese tipo de contextos, la variante estándar nos ayuda a generar un tipo de imagen, ¿vale? También con eso tiene que ver, era lo que les decía también con relación a la no estándar. Este tipo de variantes tienen prestigio. Ok, sí. Y luego la variante no estándar, que serían las variantes no prestigiosas. Son las variantes de grupos sociales que no poseen poder militar, político, económico o cultural, todas las demás. Piénsense en las variantes, como les pongo los ejemplos de aquí porque son los que más conozco, pero ustedes en su propia región tendrán conocimiento de cuáles son esas variantes a las que generalmente se les hace burla, ¿no?
No tanto como entre regiones, porque evidentemente sabemos que nosotros, por ejemplo, nos burlamos de cómo hablan los norteños. Y ellos a su vez se burlan de cómo hablamos nosotros, ¿no? Ahí es un conflicto entre variantes muy grandes. Pero en términos también locales se puede notar esto. Ah, cómo hablan en aquel lugar, así no se dice, pareces de tal parte, pareces X. Ese tipo de comentarios mantienen la lengua estándar y también siguen manteniendo la no estándar, el tipo de variantes, o más bien siguen marginando a las variantes que no cumplen con esta normatividad. Y tenemos en cualquier parte del mundo y del país, etcétera. Y son variantes que no tienen acceso a medios de comunicación, no tienen acceso a prensa, no tienen acceso a televisión, no tienen, en fin, ¿no? O sea, no tienen capacidad, por eso les decía, fue muy importante el asunto de considerar las lenguas indígenas como lenguas, como tales, porque como no se consideraban así, no se les trataba de dar el tipo de difusión, vamos a llamarlo de esa manera, o de generar un contexto que pudiera mantener la lengua, porque al final del día los periódicos, las páginas de internet, los medios de comunicación masiva como la televisión, el radio, etcétera, nos ayudan a mantener la lengua para que no se pierda, no se desgaste. Cuando no existen este tipo de procesos de conservación, como sería en el caso de las lenguas indígenas o de todas las lenguas marginadas, o las variantes no estándar, ese tipo de variantes o de lenguas se pierden, porque no tienen soportes que mantengan viva la lengua, a diferencia de las variantes estándar que acaparan prácticamente todos los medios para mantener la variante, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para ya pasar al siguiente concepto. ¿No? ¿Alguna otra duda, comentario para que pasemos a lo que viene? ¿No? Ok. Luego, ahora sí, vendría el concepto de continuum geolectal. Como habíamos visto, los dialectos, las variantes, los acentos, como verán también en la lectura, y a veces son cosas muy complejas porque se entrecruzan. No conviene explicarlo aquí, pero se entrecruzan, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un dialecto o una variante que tiene determinados rasgos fonológicos y otra variante que tiene determinados rasgos fonológicos, generalmente tienen una línea divisoria muy específica, pero se entrecruzan en el sentido de que en lo que termina esta variante y empieza esta otra, hay una zona intermedia en la que ocurre la transición, ¿no? O sea, el fenómeno fonológico de esta comienza a desgastarse, vamos a decirlo así, para dar paso al siguiente. Entonces, pueden darse casos en donde convivan las dos formas, en donde haya una forma intermedia, etc. Y es un poco lo que da a entender el continuum geolectal. Se le denomina así al fenómeno que ocurre entre dialectos separados por una gran distancia geográfica. Sucede que entre ellos existe una cadena de variantes que, dependiendo de su grado, alguien me está hablando, pero no sé si es de... No está aquí. Un ratito. Sucede que entre ellos existe una cadena de variantes que, dependiendo de su grado de contigüidad, pueden presentar inteligibilidad mutua. Los hablantes pueden entenderse entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pensemos, la variante
de México y la variante del español de Chile, para hacer un ejemplo macro. Si nosotros camináramos de aquí a allá, hipotéticamente, las personas que hacen ese tipo de recorrido, nos iríamos dando cuenta de ciertas cosas. Que, por ejemplo, el español de México, voy a hacerlo por regiones grandes, cuando pasamos a la zona de Guatemala, se va pareciendo al español que se habla en Guatemala. Y cuando llegamos a la zona de Guatemala y seguimos avanzando hacia el sur, no recuerdo ahorita bien qué país sigue, pero por ahí está Panamá, etcétera, se van pareciendo más a esas variantes, ¿no? Por ejemplo, si llegamos a Panamá, el español se va pareciendo cada vez más al panameño. Y después de Panamá, si vamos hacia Colombia, el español se va pareciendo más al español colombiano. Y así, si nos vamos hacia el sur, ¿no? El español colombiano se va pareciendo más al venezolano conforme nos acercamos a Venezuela, o si nos acercamos a Perú se va pareciendo más a Perú, o si nos acercamos a Paraguay se va pareciendo más al de Paraguay, y así conforme vamos bajando, la lengua se va pareciendo más al siguiente estado, y viceversa, ¿no? Si vamos de Chile hacia arriba, va a ocurrir lo mismo. Conforme vayamos avanzando hacia el norte, las lenguas se van a ir pareciendo más a la que le sigue. Esto quiere decir que las lenguas no se rompen en un punto, no existe como un quiebre. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Podríamos pensar, ¿qué ocurre en la zona fronteriza entre, por ejemplo, la zona latina que habla español y la zona en donde se habla portugués? Ocurre lo que sabemos todos, que sería el portuñol, ¿no? Que está más o menos entre esa zona intermedia y que es probable que se hable en estas zonas intermedias entre pasar de la zona en donde se habla español a la zona en donde se habla portugués. Por ejemplo, Brasil, ¿no? La zona central de Brasil en donde más se hable portugués y las zonas aledañas en donde se habla español. Hay una zona intermedia en donde se habla un revoltijo, bueno, no necesariamente un revoltijo, pero en donde conviven variantes que se parecen ya sea más al español o se parecen más al portugués o ya están ahí en medio, que son las variantes que están aquí. Es decir, no se rompe de manera abrupta, no pasamos del portugués al español en un punto, sino que hay una zona intermedia que va variando poco a poco hasta que va llegando a la otra demarcación geográfica. Esto, primero, es bastante lógico y además también es bastante obvio y práctico, porque es como yo les comentaba la vez pasada, ¿no? De nada serviría que en términos lingüísticos, si yo quiero hablar con una persona que vive del otro lado de la frontera, si yo vivo en Monterrey, por ejemplo, y quiero hablar, que hoy justamente se están abriendo las fronteras, ¿no? Y los mexicanos que están pasando hacia la parte de Estados Unidos no esperan inmediatamente o no tienen problemas para comunicarse con la gente que vive del otro lado, porque todavía estamos en una zona intermedia en la que la comunicación, tal vez en español sea más evidente, o tal vez más en inglés, nunca he estado en esa zona, pero no pasan abruptamente a hablar en inglés, ni tampoco se encuentran con problemas comunicativos. Ya si se van adentrando más hacia la zona de Norteamérica, es probable que entonces sí ya comiencen a tener problemas. Pero en un principio, el cambio o la variación no puede ser tan grande que a mí me impida comunicarme con las otras personas, ¿no? Sobre todo en esas zonas intermedias es en donde se nota más. Existe variantes que permiten la inteligibilidad mutua entre uno y otro. Y es un poco lo que podemos ir diciendo. Claro, esta variante se va a entender con esta. Esta variante se va a entender con esta. Esta variante se va a entender con esta variante se va a entender con esta con esta con esta, etcétera. Pero, por ejemplo, no quiere decir este continuum, no quiere decir que esta variante se va a entender con esta. O que esta variante se vaya a entender con esta otra. Puede haber grados de inteligibilidad entre variantes alejadas, pero no en las que están en medio. Las de transición siempre van a ser variantes que se van a entender entre sí. O que por lo menos va a haber una gran inteligibilidad, ¿no?
ya veremos que sí hay lugares en donde evidentemente pueden ocurrir este tipo de situaciones, en donde coexistan dos tipos de lenguas que no se entiendan entre sí. Por ejemplo, nosotros no nos entendemos con las personas que hablan náhuatl, ni con las personas que hablan zapoteco, ni con las personas porque es otra lengua. Por motivos históricos, esas lenguas se aislaron. También lo vamos a ver. En Gran Bretaña ocurre exactamente lo mismo, justamente para ir entrando en tema. Cuando llegan los anglosajones, o más bien este grupo de pueblos germánicos, que serían los sajones, teutones, y no me acuerdo ahorita de los otros, pero son tres grupos que llegan a Gran Bretaña y comienzan a desplazar a los pueblos celtas que estaban en Inglaterra. Y los pueblos celtas en Inglaterra, perdón, o en Reino Unido se repliegan hacia la zona norte-sur, hacia la zona norte-sureste, y a la zona oeste de Inglaterra. Y vemos que justamente los comienzan a replegar, se comienzan a ir, y esos grupos se comienzan a aislar en esas zonas. Luego viene todo el proceso de alfabetización, bla, 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 y comienzan a desaparecer todos esos pueblos. Pero es lo mismo que ocurrió en México. Llegan los españoles, se asientan y comienzan a desplazar a todas las comunidades indígenas. En algunos casos conviven, en otros no, y las comunidades indígenas se comienzan a reducir a un determinado grupo. Ahí sí podemos tener casos en donde un dialecto no se comprenda con el, o en términos, aquí lo vamos a decir de lenguas, que una lengua no se comprenda con la otra lengua. Y también lo encontramos, por ejemplo, en Francia, en España, en donde una gran cordillera de montañas divide en dos comunidades, es como lo que decía Darwin, ¿no? Una cordillera de montañas divide dos grandes comunidades y esas comunidades no tienen por qué entenderse, porque aquí hablan de una manera y aquí hablan de otra, y porque además no tienen posibilidad de comunicarse de manera eficiente. No va a cruzar una persona de esta zona, la montaña, para venir aquí a comprar leche, ¿no? Se va a quedar en la zona geográfica a la que puede acceder. Entonces, efectivamente, va a haber contextos geográficos que van a permitir que existan estas contraposiciones, pero generalmente cuando esto no ocurre y hay facilidad de comunicativa, se da este proceso, en donde las variantes no cambian abruptamente, sino que se van modificando de manera paulatina, ¿vale? ¿Esto queda claro? Denme un segundo. Perdón, ya. Ok. Vamos a ver un poco con el asunto de este mapa. Es lo mismo que vamos... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, a ver mi micrófono. Que si no me equivoco, este mapa es el que viene en las lecturas. Déjenme hacerlo más grande para que...
Lo pueden ver y mover esto. Que justamente se refiere al tipo de continuums que podemos encontrar en Europa, que en su caso son especialmente relevantes porque en esos continuums están las lenguas que ustedes están estudiando. Que el primero que él distingue es el continuum de los dialectos romances. Aquí le pone dialectos y aquí es donde comenzamos con la discusión, ¿no? Bueno, si lo pensamos desde un punto de vista del latín, efectivamente podríamos hablar de, ya en estos momentos, ¿no? Porque por cuestiones políticas, sociales y porque además el latín ya no existe, pues no podemos decir que estos son necesariamente dialectos del latín, pero efectivamente, ¿no? En Roma o el italiano es una lengua romance del mismo modo que el francés, que el español y que el portugués. Y como sabemos por experiencia y porque cuando estudiamos estas lenguas nos damos cuenta, pues son lenguas que se parecen mucho. Entonces, justamente en términos evolutivos y en un principio cuando estas lenguas no eran necesariamente tan diferentes, cuando los romanos invaden toda esta zona, se presentan variaciones o se van presentando variaciones a lo largo del tiempo y podemos hablar de un continuum dialectal en esos momentos, porque el tipo de latín que se hablaba en Roma, conforme íbamos avanzando hacia la zona de la Galia, por ejemplo, claro, iba habiendo diferencias para que las personas, iba habiendo diferencias en el sentido de que pues no iba a ser el mismo latín que se hablaba aquí, que el latín que se hablaba aquí, pero había inteligibilidad mutua entre las variantes intermedias porque era necesaria mantener la comunicación o era necesario más bien mantener esa comunicación. Y lo mismo que si avanzábamos de la Galia hacia la zona de Hispania, ¿no? O luego si avanzábamos a la zona de Portugal, aunque aquí ya por la distancia comenzaría a haber diferencias. Pero digamos que el continuum dialectal iba en ese sentido. El latín en estos lugares se parecía mucho en un principio, conforme avanza el tiempo, también de asuntos históricos como la llegada de los bárbaros, que así les llamaban, pero que en realidad eran los pueblos germánicos, la llegada de los pueblos germánicos que comienzan a desplazar a los romanos, etcétera, se comienzan a acentuar las variaciones lingüísticas y entonces surge lo que sabemos ahora, ¿no? Que son las 4 lenguas, o por lo menos las que podemos identificar en un primer momento ahí, porque acuérdense que hay más lenguas romances como el rumano, ahorita no recuerdo el otro, pero hay otra lengua bueno, el catalán, que también sería otra lengua, el vasco, que también serían lenguas romances, que está ahí su estatuto entre si son lenguas o no, sería la discusión, pero son lenguas romance, ¿no? Que surgen a partir de la variación que se da en ese momento. Claro, llegan a la Galia y en la Galia comienza a haber, sobre todo en la Galia, que es en donde de verdad la invasión bárbara fue muy fuerte. En España también hubo, pero aquí en España quizá el momento más importante fue la invasión árabe. Es algo que distingue mucho esta región de acá. Aquí sí vamos a tener una gran cantidad de pueblos bárbaros, en el sentido de que los pueblos germánicos van a invadir y se van a asentar en la Galia y van a hacer y deshacer. Y aquí va a ser difícil que entren, primero por las condiciones geográficas y luego porque también entran los árabes. Y los árabes conquistan prácticamente toda la zona española. Entonces eso también marca diferencias e incluso en herencia fonológica, léxica, etcétera, marcan diferencias entre esas dos regiones. Y eso acentúa las diferencias. Pero lo que podemos observar en la actualidad es justamente que a pesar de las diferencias, si nosotros supiéramos hablar estas 4 lenguas, vamos a decirlo así, italiano, francés, español o portugués, o los que sepan hablarlas, nos daríamos cuenta que conforme vamos avanzando, por ejemplo, de Italia hacia Francia, el italiano poco a poco se va pareciendo al francés, sobre todo en estas zonas. Y en donde se hable francés, porque aquí hay que recordar también que tenemos el asunto de las lenguas regionales y de las lenguas minoritarias que podemos encontrar ahí. Y lo mismo
ocurre con Francia? Vamos a encontrar que conforme vayamos avanzando hacia la zona española, por ejemplo, el catalán, el vasco son ejemplos clarísimos de esto, las lenguas se van pareciendo más al español. No quiere decir que se entiendan, pero quiere decir que se van pareciendo, que el continuum geolectal se va manteniendo y que el parecido entre lenguas permite también que las personas aprendan más eficientemente tal vez la otra lengua en la que quieran comunicarse. Es mucho con lo que ocurre con los catalanes y los españoles. A pesar de que las diferencias son profundas, ambos tienen que aprender la otra lengua para poder comunicarse y generalmente es muy rápido porque se parecen mucho. Y así con el portugués. Y lo mismo ocurre con los pueblos germánicos que tenemos aquí. En un principio, esto vamos a hablar también en la siguiente presentación cuando lleguemos a lo de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña está por acá, esta es mi Gran Bretaña, toda fea, pero por ahí. Y aquí están los pueblos germánicos, que conforme avance el tiempo van a comenzar a conquistar diferentes partes de esta zona. Vamos a tener las variantes germánicas nórdicas, que serían estas de acá, y las variantes germánicas occidentales, que serían las... Con esta parte, también aquí habría que unir los pueblos germánicos van a invadir tanto la zona francesa como la Inglaterra, van a comenzar a moverse. Aquí muy temprano, desde el siglo IV, ya están instalados en Gran Bretaña. Y lo que ocurre también con estos pueblos germánicos es que al igual que con el latín, en un principio la lengua de los germanos, la lengua protogermánica, porque es algo como se le llama actualmente, no tenemos datos de esa lengua, pero sabemos que ese grupo de personas instaurados en esa zona hablaban más o menos la misma lengua. Conforme comienzan a invadir, ocurre exactamente lo mismo que con el latín. Dependiendo de la zona geográfica, la variación va a ocurrir, porque van a comenzar a variar o va a haber más bien variación en términos de la pronunciación, léxico, etcétera, pero no tanta como para que las zonas aledañas no se puedan comunicar. Aquí va a ocurrir rápido el corte, porque evidentemente, pues también el mar no es algo que en esos momentos se pudiera... pues íbamos mañana en un crucero de aquí a Gran Bretaña, ¿no? En esos momentos, pues eran... primero es una zona extremadamente complicada por el frío, etcétera, y además, pues era peligroso también en esa época. Entonces, vamos a encontrar variación aquí, ¿no? Incluso en estas zonas, por ejemplo, entre Francia y Alemania, vamos a encontrar ciertas variantes en términos de... Bueno, aquí sí sería incorrecto decir variantes, aquí lo ideal sería decir lenguas, porque son diferentes, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, el flamenco, el bretón que va a estar más o menos por aquí, se refiere también a Gran Bretaña y también es una lengua que tiene mucho de los pueblos germánicos, que se parecen al alemán y se parecen al francés. O, por ejemplo, el bretón, que se parece al francés y se parecen al inglés. Porque estamos en estas zonas de continuum en donde el alemán propiamente dicho, sí, se va transformando, vamos a llamarlo así, a lenguas que pueden entenderse con esta otra, ¿no? Que facilitan la comunicación. Y lo mismo hacia estas zonas. Entonces, todos estos son continuums geolectales que en su momento, evidentemente, correspondían a la misma, podríamos llamarle lengua, más claramente en términos de latín, porque se dan cuenta el latín es el que tiene quizá mayor dominancia geográfica, aunque también las lenguas nórdicas tienen bastante. En un principio eran variantes de esa misma lengua o dialectos, más bien en un principio eran variantes de esa misma lengua y conforme van evolucionando se convierten en dialectos de latín y cuando ya se vuelven lenguas oficiales y se transforman en lenguas que no pueden entenderse entre sí, que además por factores políticos
cohesionan un grupo social, entonces se convierten en lenguas propiamente dichas. Pero en un principio, para que esto ocurriera, pues tuvieron que pasar muchos siglos. Llegan los romanos, se establecen, tienen que pasar todas estas variaciones, convivencia con los pueblos que estaban ahí, celtas principalmente también. Y conforme avanza el tiempo, la variación va modificando las lenguas, se convierten en dialectos, porque una persona que viajara de España a Francia, antes de la Edad Media incluso, pues ya iba a ser difícil que se entendieran. Y cuando los reyes, principalmente, porque son por cuestiones políticas, deciden que el castellano es la lengua oficial de España, los reyes de Castilla deciden que es la lengua oficial en España, entonces se convierte en una lengua independiente. Y lo mismo ocurre con Francia. Cuando los grupos de poder deciden que el francés va a ser la lengua en la que se va a crear la literatura, etcétera, se convierte en la lengua oficial de Francia. Y lo mismo con todos los países, aunque en un principio podríamos hablar de ellos como dialectos del latín, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con relación a esta parte. ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Y luego vendría un término más difícil que no vamos a utilizar porque no nos vamos a meter aquí en registros, que sería el continuum sociolectal, nada más para que lo tengan en mente, pero les repito, no lo vamos a ver aquí porque tiene que ver con registros. Ahorita vemos un poco lo que es un registro. La división en términos sociolectales, o entre variantes o dialectos, de forma más común entre variantes, porque entre dialectos es complicado, aunque hay casos como el que leyeron del jamaiquino, en donde no se entienden en términos de clases sociales, ¿no? Por la diferencia de lengua que utilizan y luego el tipo de dialectos que manejan. Pero generalmente es entre variantes. La división entre variantes o dialectos también puede darse por motivos sociales. En este caso es difícil marcar límites porque, claro, en términos geográficos podemos hacerlo de manera muy fácil. O, entre comillas, de forma muy fácil. Ah, pues de aquí a allá se habla español, entre comillas, ¿no? De aquí a allá se habla inglés, entre comillas también. Pero digamos que es más fácil encontrar límites. Incluso esto lo van a ver en el mapa de Gran Bretaña. Se van a dar cuenta que pues el autor dibuja líneas que se les llaman isoglosas. Este concepto va a ser importante. No lo van a ver en la lectura y tampoco lo vamos a ver de manera profunda, pero es importante que lo tengan en mente. El término de isoglosa, que va a ser una línea imaginaria que nos ayuda a delimitar variantes en términos geográficos. Ah, pues mirad, en esta zona se habla, es un poco lo que está aquí. Aunque esto no se le denomina propiamente isoglosas, pero es lo que van a encontrar en el mapa. Ah, mira, pues esta línea que está aquí distingue dos regiones. Aquí se habla asá y aquí se habla de otra manera, ¿no? Lo van a ver también con la lectura. Aquí se pronuncia la vocal bla, 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 y aquí se pronuncia la vocal bla, bla, bla. A esto se le denomina isoglosa en ese mapa, que nos ayuda a delimitar áreas geográficas. Pero esto no lo podemos hacer en términos sociales. Podemos hablar de clases sociales, aunque también sabemos en la actualidad que es un término muy difícil de manejar, porque no es como que, o sea, sí, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Va a haber una región geográfica especial que le va a gustar, como diría un personaje muy famoso, a los fifís, ¿no? y que van a estar en una zona particular geográficamente. Pero eso no quiere decir que todas las personas de una clase alta vivan en la misma zona, ¿no? Pueden distribuirse en distintos lugares del país y tampoco que las personas que hablan, o más bien las personas de clase baja, pues vivan específicamente en una zona. Sobre todo en este aspecto, clase baja, clase media
tiende a moverse en zonas geográficas más amplias que, por ejemplo, una clase alta, ¿no? En términos de vivienda o de estabilidad para establecerse en algún lugar. Entonces, no existen el equivalente a las divisiones geográficas o políticas en términos de los sociales. Perdón, en términos de lo social no existen estas divisiones. No podemos marcar una isoglosa. Entonces, es mucho más complicado hablar de ello. Por eso es que en este tipo de conceptos hablamos de registros. Ahorita pasamos a ese concepto. Es importante, no obstante, considerar que existen dialectos o variantes de prestigio y dialectos o variantes marginadas. Esto sí lo podemos entender de forma muy sencilla. Y ojo, porque también en términos de continuum sociolectal depende en dónde estemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es o en el área metropolitana, que es el lugar en el que yo me muevo y que conozco, si no bien, por lo menos de manera mucho más directa, sabemos esto, ¿no? Existen determinadas maneras de hablar que se consideran prestigiosas y existen determinadas maneras de hablar que se consideran marginadas. Y dependiendo de dónde estemos, es desde donde se van a evaluar, ¿no? Las variantes de prestigio generalmente siempre son variantes de prestigio. Y las variantes marginadas también generalmente siempre son variantes marginadas. El punto aquí es que dependiendo de cómo la propia persona conceptualice su variante, es el tipo de postura que va a adquirir con relación a las otras. Las variantes de prestigio la conocemos, y sobre todo en la Ciudad de México porque es la variante estándar, universidades, artistas, gente de bien, vamos a decirlo, o gente bien, más que de bien, porque eso es un concepto extraño, pero gente bien, utilizando la fórmula más común, políticos, medios de televisión, etcétera, y variantes marginadas también las conocemos, ¿no? O sea, la Merced, Tepito, todas estas zonas alrededor, que además son las variantes más populares, vamos a decirlo así, en términos de lo que conocemos, porque son las variantes a las que nos podemos remitir inmediatamente, que son las variantes marginadas. Y ya dependiendo de la postura que cada una de estas variantes tome, pues habrá una determinada situación ideológica, ¿no? Puede haber personas que también estén en las variantes marginadas que hacen sorna de las variantes nice, ¿no? Sabemos que el acento fresa lo conocemos todos. Y de hecho, cuando alguien habla, lo sabemos, porque se escucha. Notamos esa manera de hablar, ¿no? También, por ejemplo, en términos de la comunidad LGBT, también tiene su propia variante en términos de pronunciación y lo reconocemos. Es decir, hay muchas variantes que vean que además también se distinguen por grupos no solamente económicos, sino también por identificación en términos sexuales o en términos de orientación sexual, política, religiosa, etcétera. Siempre va a haber una manera de identificación que no se reduce solamente a lo económico. Aunque lo económico suele ser importante, no se reduce a eso. También depende mucho del tipo de grupo con el que la persona se identifique y el tipo de grupo con el que la persona esté la mayor parte del tiempo, porque se va a pegar o generalmente uno adopta esas características de la variante en la que uno esté involucrado. Y lo notamos también. También que las variantes o dialectos suelen asociarse a determinados grupos de personas, y los grupos de personas no están en una zona específica, es decir, por ejemplo, hablando del colectivo LGBT, sabemos que zona rosa o cosas de este tipo son como muy particulares para la comunidad LGBT, pero eso no quiere decir que la comunidad LGBT viva ahí, ¿no? Tenemos comunidad LGBT a lo largo y ancho del país, entonces no necesariamente podemos identificar, no, pues así se habla en la zona rosa, bueno, así se habla ya porque a lo mejor es una zona de reunión específica, pero eso no quiere decir que así se hable allá. No podemos delimitar geográficamente esto. Y en consecuencia,
suelen implicar variaciones subjetivas, positivas o negativas, tanto de los hablantes que se identifican con esa variante, como de aquellos que no lo hacen, y lo sabemos, ¿no? Las variantes marginadas hacen sorna de las variantes de prestigio y las variantes de prestigio hacen sorna de las variantes marginadas. Y es una cuestión política e ideológica que en muchos sentidos mantiene también la sensación de pertenencia al grupo. La lengua es una de las cosas fundamentales que también deben entender. Es una forma de identificación de grupo. Ustedes hablan y en general, cualquier persona habla dependiendo del grupo al que quiere pertenecer o al que quiere hacer creer a los demás que pertenece. ¿Sí? Entonces, la lengua es muy reveladora en este sentido de a qué tipo de colectivo nos afiliamos o a qué tipo de grupo social o con qué tipo de grupo social nos sentimos identificados, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a este concepto? Les digo, no lo vamos a utilizar, pero es importante tenerlo en mente porque también existe. Y a este tipo de variantes se les llama registros. Porque, por ejemplo, la variante del, bueno, es que aquí lo debemos de ver de dos maneras. Existen estas variantes y también existen más bien los registros, en el sentido de que tenemos un registro formal, un registro informal, un registro más o menos cuidado, etcétera, un registro, tal vez también manejemos un registro, ¿cómo llamarlo? Es que no sería exactamente coloquial, sino a lo mejor un registro en términos de agresividad, o sea, es decir, manejamos de diferente manera la lengua también dependiendo del contexto en el que estemos. A pesar de que usemos una variante marginada, una variante de prestigio, vamos a adaptar nuestra capacidad comunicativa, o más bien nuestra habla, la vamos a adaptar al tipo de grupo en el que estemos o con el tipo de persona que estemos interactuando. Si hablan conmigo, si hablan con sus amigos, si hablasen con el presidente, si van a pedir un trabajo, si van con el novio o la novia, si van, o sea, con quien vaya, el registro va a cambiar, porque van a adaptar su capacidad lingüística o su comunicación oral, la van a adaptar a ese contexto. Es otra de las dificultades que también tenemos cuando hablamos una lengua extranjera. Ustedes como hablantes de una lengua extranjera van a aprender la variante estándar, pero para maniobrar con los registros se necesita otro tipo de conocimiento, porque primero tendrían que estar muy involucrados con la sociedad a la que van a ir, para conocer cuáles son los registros en los que se mueven las personas o el grupo de personas al que van a pertenecer. Porque claro, también no va a ser lo mismo. O sea, si van a estudiar, por ejemplo, van a pertenecer al mundo académico y probablemente su variante estándar les funcione. Pero si a lo mejor van de fiesta a un barrio popular de Londres, supongamos, pues su variante estándar ya no va a servir de mucho, porque primero van a encontrarse con que la variante o el registro de las personas cambia, hay mucho slang, mucha jerga, mucho argot, va a haber desgaste fonológico, desgaste fonético, va a ser otro tipo de variantes porque no es la variante estándar, en fin. Entonces, por eso también es importante tener esto en cuenta, porque la lengua también tiene estas complejidades. No solamente varía con relación a la geografía, sino que además también varía de acuerdo a los grupos sociales o al tipo de interacción social en la que estemos. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, a la comunidad LGBT características fonológicas muy particulares. Yo no lo conozco muy bien, pero sí hay rasgos. Por ejemplo, cuando... Es que no lo tengo muy en mente, pero creo que uno de los rasgos fonológicos más importantes es cuando se pronuncia las S finales
en donde generalmente se hace con una especie es que no es ni silbido, como que se marca cantar, por ejemplo, ¿no? Vamos a cantar, o sea, ese tipo como de pronunciaciones que se refieren mucho a la forma en la que hablan. Yo no diría que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo es una variante, o bueno, quién sabe, porque como también depende mucho del grupo con el que te identifiques, pues responde a estas características. Aunque el lenguaje inclusivo no tendría que ver con la comunidad LGBT, ¿no? El lenguaje inclusivo tendría que ver con las personas que consideran que el lenguaje es excluyente y que necesitan realizar estas modificaciones en el lenguaje para que sea incluyente. Y en ese sentido entrarían mujeres, hombres, niños, LGBT, quien crea este tipo de cosas. Como vamos a ver, cosas de esa naturaleza que son muy características de la variante de la comunidad LGBT. Pero el lenguaje inclusivo no está asociado a la comunidad LGBT, ¿eh? Aquí sí no. El lenguaje inclusivo puede ser de cualquier persona que considere que el lenguaje es excluyente en los términos que las personas que creen en este lenguaje inclusivo consideran que es excluyente y entonces se identifican con eso y lo usan, ¿no? Tenemos ahí a Diego Luna, no me van a decir que es de la comunidad LGBT, ¿no? Es una persona que cree en esta postura. Para mí, cualquier postura con relación al lenguaje es ideológica, porque el lenguaje por sí mismo no es ideológico, nosotros lo hacemos ideológico. La persona que considere que esta postura ideológica es adecuada, entonces utilizará el lenguaje inclusivo, y lo vemos en otro tipo de personas que no son necesariamente LGBT, ¿sí? Por eso les digo, los límites son imprecisos. Mucho cuidado cuando, por ejemplo, alguien dice, es que el lenguaje inclusivo es de la agenda LGBT. No, porque primero, la comunidad LGBT no es de donde nace la propuesta del lenguaje inclusivo. Y no es la única comunidad que realiza esta situación, sino que lo encontramos en otro tipo de personajes. ¿Sí? Vean cómo incluso también este tipo de asuntos se pueden utilizar para la manipulación. No hablo del contenido del lenguaje inclusivo del LGBT, sino cómo calificamos una determinada variante o un determinado registro, o con qué tipo de personas lo asociamos, también sirven para manipular ideológicamente a las personas, ¿no? El lenguaje inclusivo es de la agenda de género y todo el mundo asocia la agenda de género a lo LGBT. Y entonces se realiza esta asociación que no necesariamente es real y produce consecuencias de tipo ideológico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, comentarios, ejemplos? ¿Nada? ¿Estuvo muy aburrido esto entonces? Podríamos incluirlo en lo de la comunidad LGBT en sí, porque también tiene estas marcas morfológicas, ¿no? Ese sí, por ejemplo, ¿no? Me centré en el lenguaje inclusivo, pero eso es otra cosa. Pero a lo mejor escándala, misiela, ese tipo de cosas sí puede entrar. También hay una entonación particular. ¿No? ¿No hay ninguna otra pregunta para que pasemos al concepto de heteronomía y autonomía? Y a ver si nos da tiempo, me faltan 10 minutos. ¿Nada? Sí, también entra, pero en variación, acuérdense, variante del español. Claro, si consideramos a los peninsulares como un todo completo, cuando lleguemos a ese mapa, que vamos a llegar a ese mapa en algún momento, veremos que cuando decimos español peninsular hay que ponerle asterisco, porque el español peninsular tiene también muchas variantes. Pero eso es nuevamente por lo político, ¿no? ¿Mande? Pero eso sería nuevamente por lo político, ¿no? Como cuando se dice español mexicano, aunque tenga varias variantes. Sí, también es una cosa política.
Bueno, también una cuestión de facilidad, ¿no? Porque nos es más fácil imaginar límites en términos geográficos que si alguien, por ejemplo, que no conoce España, les dice la variante de Andalucía, ¿no? Y ustedes, bueno, ¿y dónde queda Andalucía? O la variante del catalán, bueno, ¿dónde queda Cataluña? Pues nadie sabe, ¿no? Y lo mismo con México, ¿dónde queda la variante de Tepic, etcétera? Pues por motivos prácticos generalmente se habla en términos de variante del español, del mexicano, variante, sobre todo en términos globales, porque es más fácil, ¿no? Imagínense si cada que hable yo del español en México, tendría yo que hablar de todas las variantes que hay ahí. Entonces, sí es por motivos políticos, pero también dependiendo desde qué enfoque, es por motivos prácticos. Pero al final también tendría más cosas en común, ¿no? Por ejemplo, todos los dialectos que hay en México tendrían más en común que los dialectos de México con los peninsulares, ¿no? Claro, claro, también sí, no, eso sí, porque primero por la distancia, por las diferencias, etcétera, y porque como estamos, eso también es muy importante, como estamos en un solo país, pues a ver, por ejemplo, ¿cuál es la cadena televisiva que llega a todo el país de México? ¿Cuáles son exactamente los periódicos que llegan a todo México? En fin, o sea, tenemos formas en que evidentemente nuestra variante pues se cohesiona en todo el país. Entonces sí, sí también es por eso, porque pues obviamente nosotros no escuchamos las noticias de Bogotá porque no nos interesan, ¿no? O por lo menos en principio las buscamos en forma individual, pero los medios de comunicación en México para todos es exactamente lo mismo, o por lo menos en general. A pesar de las cadenas televisivas locales, tenemos una homogeneización en términos de medios de comunicación a nivel país, ¿no? Ok, gracias. La variación no. Recuerden que las variaciones no son otra lengua. Las variantes no son lenguas. Las variantes son variantes de un dialecto. Ahorita justamente veremos cómo vamos a ver ese concepto y ya si no queda claro lo terminamos de revisar la siguiente clase, que sería el concepto de autonomía y heteronomía. Es un poco lo que ya les expliqué aquí con relación a este mapa, solo vamos a verlo desde otra manera. La autonomía se refiere al hecho de que un determinado dialecto, vean cómo estoy hablando de dialectos, no de variantes, adquiere, por razones generalmente políticas, históricas, sociales, etcétera, autonomía con relación a la lengua a la que formaba parte. Cuando el francés se convierte en lengua oficial de Francia, adquiere autonomía con relación al latín. Cuando el español se convierte en la lengua oficial de España, más bien el castellano, se convierte o adquiere autonomía con relación al latín. Eso no quiere decir que desde antes no fuera autónoma, porque en términos prácticos pues ya ni se entendían entre un latino y alguien que hablara lengua romance en España, pues ya no se entendían. Eran evidentemente dos lenguas diferentes, pero adquiere la autonomía cuando se convierte en una lengua en términos propios, ¿no? Las lenguas tal y como las conocemos son dialectos que han adquirido un estatus autónomo. El dialecto de Hispania, de latín, adquiere un estatus de autonomía y el dialecto de la Galia, que sería el francés, adquiere un estatus de autonomía con relación al latín, que seguían siendo dialectos de latín. Lo mismo ocurrió con el inglés. Era un dialecto de las lenguas germánicas y conforme avanza el tiempo, se diferencia más, etcétera, y se convierte en lengua oficial, adquiere autonomía con relación a las lenguas germánicas. Y la heteronomía se refiere al hecho de que un dialecto, yo aquí estoy con dialectos, se concibe como parte de una lengua autónoma. Es decir, el hecho de que se concibe como dependiente o subordinado a esa lengua. Pensemos otra vez en el latín y las variantes. Cuando estas variantes se diferencian tanto, que ocurre a lo largo de prácticamente antes de la Edad Media y casi durante toda la Edad Media, estas variantes se consideraban menores con relación al latín. Se sabía que se parecían, pero nadie decía, no, pues incluso le decían latín vulgar, a diferencia del latín de la norma, de la variante estándar. Entonces le llamaban latín vulgar.
pero eran variantes ya dialectales diferenciadas, pero en esos momentos no se consideraban como lenguas independientes, sino que seguían perteneciendo a toda la gama, o vamos a decirlo así, seguían perteneciendo a la lengua latina en términos generales, ¿no? Aunque en realidad ya presentaban indicios de ser lenguas bastante autónomas, solo que por motivos políticos, etcétera, pues seguían manteniéndose como lenguas o como variantes dialectales del latín, ¿sí? A eso es a lo que se refiere los términos autonomía y heteronomía. No sé si quedó claro. Por eso es que el español peninsular no sería otra lengua, es una variante, ni siquiera es un dialecto en términos, si lo consideramos con relación a nuestra variante. No podría ser, ¿no? El catalán, por ejemplo, sí podríamos considerarlo. Bueno, es un dialecto que se parece al español y al mismo tiempo no. Es autónoma o heterónoma del español, el catalán. O el Bueno, spanglish, ¿no? bueno, yo me refería que aparte de la variación, también hablan tienen otras lenguas. En España es difícil encontrar. Hablan, sí, hay grupos minoritarios que podrían hablar otras lenguas, pero es difícil encontrar en España, ¿eh? En Francia sí se da, pero en España yo no tengo datos de que hablen otras, o grupos minoritarios. O sea, si pensamos en el catalán, sí, pero no conozco otros grupos. Déjame investigártelo y a ver si la siguiente clase te puedo resolver esta duda, ¿no? Porque si no tengo conocimiento de que hablen más o de que haya lenguas minoritarias, a excepción del catalán, incluso vasco en algunas regiones, pero no conozco de otras lenguas. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Si no, ya para que terminemos. Sí, ¿puedo preguntarle su opinión sobre algo? Ya que mencionó lo del inglés, de que una variante de las lenguas germánicas y todo eso, ¿usted qué opina? Porque he visto que hay una discusión de si el inglés es de lengua latina, o sea, es latino o germánico, porque la mayor parte de las palabras son latinas, pero las que más se utilizan son germánicas. Es que la pertenencia, por lo menos en términos lingüísticos, la pertenencia no se reduce a vocabulario. Gramaticalmente, morfológicamente y fonéticamente, el inglés es absolutamente diferente a las lenguas romances. Tendría que ser germánico, porque en términos de estructuras gramaticales, sintácticas, morfológicas, etcétera, se mueve en otra dirección que las lenguas romances. Entonces podrá haber mucho vocabulario latino, porque sí hay, pero estructuralmente la lengua es de las germánicas. Ok. Porque ahí se toman en consideración otros aspectos, te digo, sintaxis, morfología, fonología, etcétera. Y el inglés, perdón, responde a incluso reglas fonológicas de las lenguas germánicas. ¿Cómo evolucionan las lenguas germánicas? El inglés es una prueba de ello, ¿no? Entonces, se toman otro tipo de consideraciones, que serían esas. Ok. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Si no, ya vámonos, porque ya son las 11 y seguramente tienen clases, ¿no? Yo me quedo con el término que ocupa el autor, ¿no? Es un concepto sociocultural y político, el de lengua, aunque podríamos verlo en términos reales, en el sentido de que cuando un grupo decide que habla una lengua específica, podemos hablar de que existe esa entidad llamada lengua, aunque otra vez, como es una decisión en términos del colectivo, es por motivos sociales y políticos, ¿no? Lo más adecuado es hablar de dialectos en ese sentido, que pertenecen a una entidad sociocultural llamada lengua. Pero para mí lengua sería eso, una entidad sociocultural, que genera además cohesión de grupo. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya nos vamos, porque si no ya se les hace tarde para la siguiente clase. Nos vemos el
¿qué día es hoy? Lunes, el jueves, no, el jueves. Acuérdense de la lectura, por favor. Bye. Hasta luego, nos vemos. Descansen.